Buenas, soy José María Coronado, soy profesor en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha y estoy aquí para pasar a vídeo, para grabar este vídeo de una presentación que hicimos hace unos días con motivo del Mancha Cómic, al que nos invitaron a participar y donde nos acercamos a la ingeniería romana a través de los cómics de Asterix. Supongo que casi todo el mundo conoce a Asterix y Obelix, son el fruto de esas dos personas, de un guionista, René Goscinny, que había estudiado historia y humanidades y por tanto va a ser una persona que va a tener conocimientos para ambientar muy bien los cómics, y Albert Uderzo, un dibujante que en mi opinión hace unos dibujos muy expresivos, ¿no? y en esos dibujos podremos acercarnos un poquito al mundo romano y a la ingeniería romana. Allí los tenéis con sus dos personajes, con Asterix y Obelix, que como todos sabéis son los protagonistas de esta historia. Siempre, todos los cuentos, todos los cómics de Asterix empiezan con esta imagen, ¿no? La pequeña aldea gala rodeada de campamentos romanos, porque Roma ha invadido la Galia, está dominando el territorio, pero queda un pequeño grupo de romanos que resisten, y como todo el mundo sabe, eso gracias a la poción que elabora el druida Panoramix, que le da a nuestros héroes una fuerza sobrehumana. Obelix se enfada porque no le dan poción, porque cayó de pequeño dentro y tiene en él, sus efectos son permanentes, y Asterix va siempre con esta pequeña cantimplora verde, de la cual va bebiendo cuando lo necesita. Esta es la aldea de los galos. Aquí veis un poco el planteamiento de partida, ¿no? Pero es interesante porque se puede ver la diferencia entre los dos mundos, que es una de las bases sobre las que se va a basar el cómic. Los galos viven en esa aldea en perfecto equilibrio con su entorno. Tienen una pequeña zona de cultivo, tienen incluso el arroyo pasando por dentro del pueblo para abastecerse de agua, tienen el mar al lado donde Orden Alphabetix, el pescadero, puede ir a pescar, y como veis tienen la aldea rodeada de un frondoso bosque donde Asterix y Obelix y el resto de sus amigos van a sacar los jabalíes y cualquier otro producto que necesiten para vivir. Y enfrente tenemos el Imperio Romano, un imperio que fue capaz de dominar un vasto territorio, todo el Mediterráneo, y evidentemente para tener un imperio hace falta tener una organización y tener un poder que no tenían los galos. ¿Qué es lo que hace falta para tener un imperio? Pues por un lado un ejército, ¿no? Los ejércitos romanos fueron ejércitos muy poderosos, muy avanzados en lo militar y en la tecnología bélica, y eso le permitió ir dominando a todos los pueblos que iban encontrando. Aparte de un ejército, hace falta tener un sistema político y económico y social que permite organizar una sociedad tan compleja. Todo el mundo ha oído hablar del derecho romano, ¿no? Los estudiantes de derecho tienen una asignatura que les lleva al derecho romano porque es el origen del sistema legal en el que nos basamos ahora, y los romanos tenían su senado y sus sistemas de participación y de representación política. El Imperio Romano es un imperio de ciudades, y Roma es una gran ciudad, y para abastecer una ciudad aquí no hay un equilibrio como sucedía en el caso de la aldea gala. Aquí es necesario ser capaz de traer aquí materias primas, es necesario poder traer la comida, el agua, hacer los acueductos, etcétera, ¿no? Entonces, esa va a ser una de las grandes diferencias entre el mundo romano y el mundo galo. Por eso, Obelix no entenderá a los romanos y siempre dirá que están locos. Bueno, pues vamos a pasar revista a estas medidas de ingeniería que van a permitir que funcione el Imperio Romano como un imperio de ciudades. La primera parte vamos a hablar del transporte, y el transporte los romanos lo hacían de dos maneras: mediante transporte terrestre, las calzadas romanas, y mediante barcos. Aquí veis, en Asterix el Galo, en el primer cómic, veis a un comerciante con su carro de bueyes esperando junto a una calzada. Está apoyado al lado de una piedra miliaria, que eran las piedras que iban marcando las distancias. Evidentemente no ponía Nacional 8, eso es una de las bromas de los libros, y vamos a ver que hay muchas para que el lector entienda dónde está. Y bueno, veis que era una calzada, era un empedrado. No todas las calzadas estaban empedradas, pero bueno, este podría ser un ejemplo de cómo eran estas calzadas. Ahí veis otra imagen en la que nuestros héroes van caminando junto a otro de estas piedras miliarias, en este caso pues un poco más parecido a la realidad, y aquí sin embargo lo que tenemos es una broma, ¿no? Eso parece un poste kilométrico francés de los años 60, donde pone vía romana, donde normalmente pondría carretera nacional, ¿no? Vamos a ver que a lo largo de los cómics hay muchos elementos que intentan reflejar de una manera bastante fidedigna lo que sucedía en tiempos romanos, pero también esto es un cómic, es un momento para la risa y para el humor, y vamos a ver cómo van a hacer muchas bromas trayendo elementos extemporáneos, ¿no? Elementos de la actualidad al tiempo romano. Aquí veis una imagen al fondo, se ve un miliario que sí que está bastante bien reproducido como serían estos miliarios romanos de las calzadas.
¿Cómo era el trazado de las calzadas romanas? Bueno, las calzadas romanas van a ser unas vías muy potentes, mucho mejores que cualquier camino que existía hasta el momento. Y los romanos van a ser los primeros que tengan ingenieros capaces de proyectar y diseñar estas vías y ponerlas en el territorio usando la topografía. Por eso van a tener grandes alineaciones rectas. Y como veis en esta imagen, aunque hay una broma en la imagen sobre las carrovías, no es una autovía evidentemente, pero sí que los romanos tenían esta capacidad de definir las alineaciones, de hacer caminos rectos y hacer caminos de una calidad, como decía antes, mucho mejor que lo que había hasta entonces. Las calzadas romanas en general las construían las legiones, puesto que no siempre estaban guerreando y cuando estaban en tiempos más de paz, pues aprovechaban para construir las vías de comunicación, que van a ser una de las claves para el ejército también, ser capaz de mover los ejércitos muy rápido. Pero bueno, aquí veis un poco también un pequeño ejemplo, ¿no? Una broma, las reparaciones en la calzada por parte de esclavos. Aquí en Asterix, en Córcega, hay una broma metiéndose con lo poco trabajadores que eran los corsos, pero es interesante porque sí se ve un poco la técnica constructiva de las calzadas, en las que había distintas capas de material de distintos tamaños y arriba el enlosado. Como he dicho antes, no siempre estaban enlosadas, pero bueno, era lo más habitual. Cuando Asterix y Obelix vienen a Hispania, por ejemplo, aquí los autores se permiten hacer una broma. Hay que recordar que estos cómics están escritos en 1960-70. Bueno, era un momento en el que los franceses venían a España de vacaciones y bueno, aquí Asterix y Obelix se quejan de lo mal que están las carreteras, pero bueno, dice, mira, lo están arreglando, pronto estarán bien. Hay muchas bromas. Evidentemente, ese tipo de señales no estaba en las calzadas romanas, ni tampoco se señalizaban las losas deslizantes, ni por supuesto había manifestaciones que cortasen las carreteras. Pues tampoco había gasolineras, o bueno, algo parecido a una gasolinera, como intentan reproducir aquí, ni moteles donde se durmiera arriba y se tuviera abajo aparcado el carro. No es una broma o una referencia a los moteles americanos que se estaban poniendo en aquella época en Europa. Y por supuesto tampoco había áreas de servicio, paradorum, como pone aquí, encima de las autopistas como como tenemos hoy en día. Bueno, las calzadas, además de tener el firme, ¿no? Tenían puentes. Los puentes en romanos eran como este que veis en la imagen. Todos tenemos en la cabeza el puente romano de piedra, de arcos. Por supuesto se hacían estos puentes, pero también se hacían muchos puentes de madera, porque era mucho más fácil de construir y era mucho más fácil de poner en práctica. Claro, estos puentes no han aguantado 2000 años y hoy en día no nos quedan más que algunas cimentaciones o en algunos puntos concretos. Lo que nos quedan son puentes con arcos de medio punto, como veis aquí, con otros arcos más pequeños para permitir mejorar la capacidad de desagüe en las pilas, y bueno, todo el mundo tiene en la referencia estos fantásticos puentes romanos, todos los tenemos en la cabeza, estos fantásticos puentes romanos con sus sillares. Bueno, hemos hablado de las calzadas, hemos hablado de los puentes, ahora vamos a hablar de los vehículos que se movían por ellos. ¿Qué se movía por las calzadas romanas? Bueno, pues lo que se movían, lo primero eran los legionarios, lógicamente, como ya he dicho antes, las legiones se movían por las calzadas. Había muchos peatones, la mayor parte de la gente se movía andando en aquellos tiempos. Aquí veis a nuestros héroes un poco enfadados caminando por una de estas calzadas. Y, por supuesto, también había jinetes, aunque el caballo era un elemento para gente muy pudiente y sobre todo para los ejércitos. Y las personas con más poder adquisitivo van a tener modos de transporte como, por ejemplo, estas literas, ¿no? En el que 4 esclavos llevan aquí en este caso a un gobernador, llevándolo, soportándolo con el brazo, ¿no? Una variación de la litera son las sillas en las que el viajero va sentado, pero el sistema de transporte más o menos es el mismo. Bueno, aquí una pequeña broma con el número de porteadores, que hay 3 y el pobre legionario que va solo encima le toca el centurión, que está bastante más fuerte que el otro. Una evolución de estas sillas y estas literas son las basternas. En este caso, el vehículo se apoya en 2 mulas y esto permite que el que va viajando dentro reciba menos impactos del firme, de la carretera, porque las mulas van haciendo como un sistema de suspensión, muy similar al que usamos hoy en día, por ejemplo, en los vagones de trenes, que van suspendidos sobre 2 bogies. Aquí tenéis una de estas basternas, ahí tenéis otra de las basternas con otra broma sobre las losas deslizantes. Y bueno, luego por supuesto había carros. Esta imagen es interesante porque nos enseña el modo de tracción más frecuente. Como he dicho, el caballo era un lujo y lo más usual era recurrir a los bueyes, que eran menos rápidos, pero eran más fuertes y podían servir para mover cargas más grandes. Los carpentums eran aquellos carros que estaban cubiertos por una cubierta semicircular
Los Cisium eran esos deportivos, ese carro más pequeño para una o dos personas que se podían mover más rápido. Y el Plaustrum era el vehículo de carga, era el carro de dos ejes que se usaba para transportar mercancías. Las cuadrigas, que a todos nos sonarán, no dejaban de ser un elemento muy singular. La usaban los emperadores y la gente muy poderosa porque eran un símbolo de poder disponer de 4 caballos para moverse. Bueno, esto es lo que hacían los romanos, pero como he comentado antes, el cómic está lleno de bromas. Por ejemplo, aquí nos saca un utilitario. Evidentemente no había carritos con un pony para moverse mejor por los atascos. Aquí veis a un joven con un deportivo que acaba siendo sancionado por el guardia de tráfico que le pone una multa. No había guardias de tráfico en las calzadas romanas de la época. Tampoco había grúas de reparaciones para llevarse a los vehículos. Y lo que sí había era correo, como este Plaustrum que está llevando el correo, pero evidentemente el carro no llevaba el logo de la Poste, ¿no?, francesa, ¿no?, del sistema de correos francés, pero evidentemente si no pone eso el lector no lo entiende. Evidentemente no hace falta explicar que no había estas roulottes de ir con la casa a cuestas. Aquí veis a los europeos viniendo a Hispania de vacaciones con la casa a cuestas. Evidentemente una casa de piedra sobre un carro no se podría mover, ni tampoco había estos atascos y estaciones de servicio tan exagerados como veis aquí. Pero lo que sí había era distribución de mercancías, como he dicho antes, porque era necesario abastecer a las ciudades. En Asterix y los normandos veis aquí un deportivo italiano, evidentemente tampoco había en la realidad, ni autobuses de 2 pisos en Bretaña. Aunque sí que es curioso que veis que se llama auto-ómnibus y el término auto-ómnibus es como se empezaron a llamar los autobuses en Europa, porque ómnibus quiere decir en latín para todos. Al final el ómnibus pasó a ser el auto-ómnibus cuando eran de motor y al final nos hemos quedado con el autobús y finalmente pues con el bus, ¿no? Bueno, hemos visto los vehículos, hemos visto las calzadas, vamos a pasar a la navegación, ¿no?, a los barcos. Los romanos dominan el Mediterráneo y por todo el Mediterráneo va a haber un importante tráfico de mercancías para abastecer sobre todo a Roma y para dominar el territorio. Y veis galeras romanas, barcos de guerra que permitían mover también las legiones a lo largo del Mediterráneo. Barcos que usaban la vela, pero usaban también el remo para, sobre todo en caso de tener que pelear, ¿no?, poder tener maniobrabilidad, poder mover la nave aunque no hubiera viento. Estos barcos van a necesitar de puertos. Los puertos romanos eran relativamente pequeños porque las naves, aunque las veis aquí así en los dibujos que parecen grandes, eran relativamente pequeñas, pero bueno, sí que tenían ya unas instalaciones importantes para amarrar los buques y permitir su carga y su descarga. Aquí veis, por ejemplo, un dique un muelle en el que nuestros amigos están lanzándose al mar. Estos puertos tenían diques y tenían faros. Ahí veis uno de estos faros, aquí veis otro faro con un barco. Este es un barco de carga, veis que no lleva remos, entrando en uno de estos puertos. O aquí esta reproducción del faro de Alejandría. Bien, como he comentado antes, los romanos son una civilización de ciudades. Aquí, y muchas de esas ciudades van a surgir a partir de campamentos. Aquí veis uno de estos campamentos, un campamento romano, bastante bien recreado por Uderzo. Veis que tenía un foso alrededor, tenía una forma rectangular y 2 ejes principales que se cruzaban en un centro donde estaría el foco más importante. Muchas ciudades romanas van a tener un origen similar o incluso muchas de ellas van a venir de campamentos. Estos 2 ejes de las ciudades se van a llamar el Cardo y el Decumanus y en el centro se situarán más o menos los foros. Aquí veis un ejemplo de cómo eran las ciudades de la época, una ciudad poco romanizada, veis que los edificios son todavía bastante celtas, pero es interesante porque se ve cómo el modo de transporte importante en las ciudades era la navegación. Por eso muchas ciudades se van a ubicar junto a los ríos y los barcos van a servir para llevar las mercancías a las ciudades. Asterix y Obelix reproducen París, sabéis que París está en una isla en el Sena, y aquí veis esa imagen que a mí me parece que es bastante interesante porque mezcla la arquitectura celta, veis los tejados tradicionales, sobre todo en la parte delantera del dibujo, podéis ver ya la romanización, ¿no?, la presencia de arquitecturas más tradicionales de los romanos, que todos vemos más clásicas, ¿no?, más de piedra. Los romanos iban colonizando el territorio e iban incorporando sus usos y costumbres a los pueblos que iban conquistando. Cuando Asterix y Obelix van a Grecia, por supuesto, ven la Acrópolis, que ya estaba hecha, o cuando van a Gran Bretaña ven los unifamiliares. Evidentemente esto es otra broma, pero aquí reproducen esas unifamiliares en hilera tan típicos de las islas británicas. Bien,
¿Cómo era en las ciudades? ¿Cómo era el interior de las ciudades romanas? Bueno, esta imagen es bastante interesante. Podéis ver que los romanos ya tenían aceras y tenían calzadas en las calles. Había una parte por la que se movían las personas y un espacio central por el que se pasaban los vehículos y por el que también se desaguaba el agua. Por eso podéis ver en el centro de la imagen que hay una especie de paso de cebra en el que hay un personaje cruzando y va saltando de piedra en piedra para conseguir pasar sin mojarse los pies. Curiosamente, el tener estos pasos obligaba a estandarizar la anchura de los ejes de los vehículos y esto va a seguir siendo así hasta hoy en día. Al final, estas anchuras de los ejes de los vehículos irán cambiando con los años, pero bueno, cuando aparece el ferrocarril se toma una anchura definida, ¿no? Que es la que se usa en Europa. Sabéis que en España es un poco distinto. Bueno, pues todo esto viene de estos tiempos. Veis también, junto al paso de cebra, se ve un pequeño desagüe, porque la ciudad iba desaguando, y bueno, veis una ciudad con mucho intercambio, mucho comercio, mucha gente, todos juntos. Ciudades que eran muy densas, había mucha gente viviendo, eran muy pobladas, y donde había problemas de tráfico, había problemas de congestión, y de hecho los romanos pusieron en práctica medidas para regular el tráfico en las ciudades, para prohibirlos en ciertos puntos, para poner calles de un único sentido, como tenemos hoy en día en nuestras ciudades. Aquí veis una imagen en la que Obelix y Asterix están entrando en una ciudad y Obelix dice están bien cuidadas pero resultan frías, ¿no? Para ellos este mundo tan urbano era un conflicto, era un contraste con el mundo rural del que ellos venían. Uno de los cómics que a mí me parecen más interesantes en reflejar este conflicto entre el mundo rural y el mundo urbano es La residencia de los dioses. Aquí César decide intentar derrotar a los galos acabando con su hábitat, acabando con su entorno. ¿Qué es lo que decide hacer? Dice, bueno, pues si los galos viven en esta aldea y están en paz, construyamos una ciudad alrededor, de manera que la aldea se convierta en un suburbio, en un barrio, y al final no tendrán más remedio que adaptarse o convertirse. Esa es la estrategia de La residencia de los dioses. Y veis esta maqueta que le presentan, en la que podéis ver todos los elementos que tenía una ciudad romana. Veis un teatro, veis un anfiteatro, veis el templo, veis el puerto, veis los edificios de viviendas, las casas, etc. Bueno, vamos a pasar una rápida revista a todos estos equipamientos de la ciudad romana. Aquí veis un circo. El circo era un lugar donde se hacían competiciones y se hacían carreras. Muchas ciudades preservan estos circos y en Roma la Plaza Navona tiene la forma que tiene porque era un antiguo circo de la ciudad romana, con esta forma alargada, y probablemente mucha gente conozca, por ejemplo, el circo de Toledo o el circo de Mérida. Aparte de los circos, en los anfiteatros, pues sabéis que se reproducían las batallas o se hacían las luchas de gladiadores. Estoy intentando hablar de los romanos como un pueblo muy avanzado y que tenía una sociedad urbana, pero bueno, no se nos olvide que eran un poco brutos también, y bueno, lo de los gladiadores y las cosas que hacían en el circo quizás hoy en día no estén muy bien vistas, ¿no? Aquí veis Julio César en uno de estos espectáculos, y es interesante el lema que ya usaban los romanos de pan y circo, que bueno, en cierta medida sigue estando vigente hoy en día. Si quitamos los gladiadores y ponemos futbolistas, esto se sigue pareciendo mucho al mundo actual, ¿no? Bueno, aquí veis la arquitectura de estos anfiteatros, muy parecido al que podría ser, por ejemplo, el de Nimes, con un sistema de arcos de medio punto y pilastras que van elevando alturas para ir generando esos graderíos. Muchos de esos anfiteatros romanos siguen en funcionamiento. Dentro de las bromas del cómic, aquí veis un drive-in, un sitio para ir con el coche, en este caso con el carro. Evidentemente esto no lo hubo en tiempos de Roma, pero sí que hubo teatros. Todo el mundo, o mucha gente seguro que conoce el Teatro Romano de Mérida, que bueno, es una reconstrucción, es una rehabilitación del teatro original, que tenían este frente sobre el cual se desarrollaba el escenario, en el cual se desarrollaba la escena, ¿no? La obra. He comentado antes que una de las claves de la ciudad romana es la necesidad de abastecerla, y cualquier ciudad, uno de los elementos fundamentales para la vida es el agua. Cuando una ciudad crece mucho, ser capaz de llevar agua de calidad para todos sus habitantes es todo un reto, y los romanos abordaron este reto con un éxito increíble. Los romanos para ello construyeron estos acueductos. Esta imagen del primer cómic de Asterix es muy habitual y la usamos mucho los ingenieros para hablar del impacto ambiental, ¿no? Porque Asterix se queja de cómo los romanos con sus obras no hacen más que estropear el paisaje. Las obras que hacemos los ingenieros a veces estropean el paisaje, pero también a veces lo mejoran, ¿no? Yo creo que hoy en día a nadie le parece mal que Asterix y Obelix, que los romanos construyeran estos acueductos. De hecho, en el combate de los jefes, uno de los jefes de una de las tribus
muy prorromana, que de hecho se llama Proromanix, es encargado por el César para que rete al jefe de nuestra tribu. Y aquí le veis hablando con uno de sus ayudantes, decidiendo y pidiéndole que van a hacer un acueducto. Y el otro le dice, hombre, pero ¿para qué vamos a hacer un acueducto? Si aquí hay un arroyo que pasa por el pueblo. Y dice, pues hacemos un acueducto porque hace romano, ¿no? Como decía antes, la civilización romana se irá imponiendo a las otras civilizaciones y se irán romanizando, se irán adaptando a esta forma de ser. En los cómics hay muchas imágenes que representan las fuentes romanas. Hay fuentes romanas todavía en funcionamiento hoy en día y fue un avance muy importante poder tener fuentes públicas. Como curiosidad, aquí en Ciudad Real, donde estamos ahora mismo, las primeras fuentes públicas se colocan hacia mitad del siglo XIX. O sea, tardamos 1900 años en tener lo que ya tenían los romanos en Roma, ¿no? Bueno, aparte del agua, aparte de bebérsela, sirve para bañarse. Y los romanos crearon en todas sus ciudades termas. Las termas eran un lugar, los baños eran un lugar donde la gente se bañaba, era un lugar, pero además era un lugar de intercambio, era un lugar de relación social. La gente iba allí a hablar, a discutir, a hacer negocios. Aquí veis a Asterios Obilis tomando un baño de vapor en una de estas termas, que eran unos edificios bastante importantes en los que había zonas de agua caliente, zonas de agua fría, etc. La arquitectura romana, como veis aquí, pues es una arquitectura que va a usar el arco de medio punto, va a usar materiales como el ladrillo, va a usar la piedra. Al fondo veis una cúpula muy parecida a cúpulas como la del Panteón, que sigue en pie 2000 años después. Edificios importantes tenían estos sistemas clásicos de columnas y pilastras, una arquitectura inspirada en los órdenes clásicos de los griegos, como podéis ver también en esta imagen, y los interiores de estos edificios pues estaban muy cuidados, con muchos mármoles revestidos, muy nobles, ¿no? Muchos de estos edificios, desgraciadamente, todos estos revestimientos desaparecieron, fueron expoliados con los siglos, pero bueno, sabemos cómo eran, todo el mundo recuerda los mosaicos, las pinturas de las casas romanas. Como decía antes, en la residencia de los dioses, al final los romanos empiezan a construir uno de sus edificios. Aquí veis una ínsula, que eran edificios de viviendas. Los romanos ya vivían en casas de pisos, porque las ciudades eran densas y no había sitio para que todo el mundo viviera en una casa. En las casas vivían la gente más pudiente, pero los que tenían menos dinero vivían en estos edificios de viviendas en los cuales les alquilaban uno de esos apartamentos, ¿no? Aquí veis a Asterios Obelis viendo la construcción. Y bueno, no hace falta ser muy listo para averiguar cómo va a acabar la casa, ¿no? La casa va a acabar siendo el escenario de un combate contra los legionarios, con una pelea muy fuerte y acabará pues en el suelo, ¿no? Acabará demolida. Uno de los elementos más interesantes de los romanos es que conforme iban extendiéndose, conforme iban colonizando el territorio, lo iban repartiendo entre sus colonos. Los legionarios, cuando acababan el servicio en la legión, eran obsequiados con un trozo de tierra, una centuria que se llamaba, donde ellos podían cultivar y asentarse en el territorio. En el regalo del César, Julio César decide regalarle a uno de estos legionarios, a uno un poco borrachín que veis ahí, una centuria con un pueblo dentro, y el pueblo va a ser el pueblo de nuestros amigos. Estas centuriaciones romanas han pervivido hasta hoy en día y muchas partes del territorio, aquí en la zona mediterránea, en Tarragona o en Italia, todavía reflejan en las tramas de propiedad estos espacios, estas divisiones que hicieron los romanos. Bueno, hemos acabado esta aproximación muy rápida al mundo de la ingeniería romana a través de Asterios Obelis. Espero que hayáis acabado locos y estéis encantados de haber visto un poquito esto, y os animo a que a partir de ahora repaséis estos cuentos, estos cómics, y los miréis con otro ojo, mirando más allá de las historias e intentando entender estas relaciones entre un imperio y un mundo local, un mundo más rural, que era el conflicto que intenta reflejar el cómic. Y por supuesto, la única manera de terminar con nuestros amigos una aventura de Asterios y Obelis no puede ser otra que con un banquete. Este es el banquete del final de la residencia de los dioses, que ha acabado arrasada y solo queda una pequeña ruina ahí. Esto es todo, espero que os haya interesado. Muchas gracias.